Welcome back. In this class, we're going to discuss modal verbs and ordinary verbs. This is part of the Unit 5. Before starting, let's watch the following video and try to write down how many phrasal verbs, how many modal verbs, or how many verbs did you see in here? The King in the North! We never should have left Winterfell. There must always be a Stark in Winterfell. Don't you wish we could go back to the day we left? I want to scream at myself, don't go, you idiot. How could we know? You shouldn't have run from the guards. I didn't run. I'm Arya Stark of Winterfell. You need better guards. You came home. Bueno, en este extracto pudimos ver muchos verbos modales, por ejemplo, should, también es su forma negativa, shouldn't, must, could. También vimos need y have. Si bien need y have no son verbos modales, son verbos ordinarios que también señalan o también indican la manera de hacer una acción. Y es precisamente eso uno de los motivos por el cual podemos considerar un verbo como un verbo frasal. Verbo modal, perdón. Si vamos a hablar de verbos modales, esto sería un tipo de verbo que es usado para indicar la modalidad en la que algo se lleva a cabo, such as likelihood, ability, permission, request, suggestions, obligation, advice, among others. Cuando se estudia los verbos modales, no es tanto la forma en la que éste se coloca en las oraciones, ni qué traduce específicamente. Cuando estudiamos los verbos modales, tenemos que ir más allá, es decir, entender mucho más el contexto, desarrollar esa parte de la inteligencia interpersonal que nos permite ver qué está en el trasfondo de las cosas, ver más allá de lo que la persona simplemente me está diciendo. Tal vez este es el punto en el cual los verbos modales en cierto modo se nos dificulta aprender, porque solo nos basamos en cómo escribirlos, cómo ponerlos en la oración y qué sería lo más directo que podemos entender en su traducción, pero no siempre pasa así. Como ustedes pueden ver, tendremos que hablar de cuál es la probabilidad de algo, cuál es la habilidad que estamos mencionando, cuál es el permiso que estaríamos pidiendo o solicitando, al igual que hacer otro tipo de solicitudes, sugerencias, obligaciones, consejos, entre otras cosas. Entonces, para esta clase se va a estudiar detenidamente cada verbo, cada contexto y cuáles verbos modales aplican para ese contexto. They are always accompanied by the base form of other verbs. Siempre están acompañados por la forma base de otro verbo. How are modal verbs different than other verbs? ¿Cómo son los verbos modales diferentes a otros verbos? En primer lugar, they don't take an X in third person. En primer lugar, si hablamos del presente simple, no toman ninguna S del presente simple o tercera forma del singular. Es incorrecto decir Janet can speak English well. Simplemente diríamos Janet can speak English well. Número 2. They use not in the negative form. We couldn't be underage to play for those video games. No podíamos o no podríamos ser menores de edad para jugar esos videojuegos. There is not to after them. Después de los verbos modales, no ubicamos el to, la preposición to. Por ejemplo, sería incorrecto decir Michael shouldn't to drive more carefully. Simplemente diríamos Michael should drive carefully. Never combine them with another modal verb.
Es incorrecto decir Janet will can continue her painting. Will también es un verbo modal. Can, ya lo conocen. Esto junto no puede hacerse si en tal caso quisiéramos mencionar que Janet, en función a esta habilidad, la va a ejecutar en un futuro. Para eso podemos utilizar verbos ordinarios que nos den esta idea, como por ejemplo, Janet will be able to continue her painting. Janet será capaz de continuar su pintura. Noten que aquí tenemos will y tenemos be able to. Es por ese motivo que también hago la salvedad en esta clase. Not about verbs accompanied by to. Verbos que están acompañados con el to. They aren't modal verbs. They are ordinary verbs. No son verbos modales, son verbos ordinarios. That are always followed by the infinitive to. Have to do, need to be, y así sucesivamente. They are ordinary verbs that are not the same for all pronouns. For example, I, you, we, and they usan las formas have y need to. En cambio, he, she, it usan las formas has or needs to. They are ordinary verbs that take auxiliaries. For example, I don't have to. Does she need to? And they are ordinary verbs that can combine with modal verbs. For example, we'll have to, we may need to. Estos sí pueden tener esa unión o ese enlace, como acabamos de ver con Janet will be able. Aquí les presento un resumen de todos los verbos modales que podemos estudiar y cuál sería el uso para cada uno de ellos. Recordemos que al inicio les mencioné que el estudio de los verbos modales no se basan solo en sus traducciones y cómo usarlo en una oración. Se basa en el uso en el contexto. Por ejemplo, si queremos hablar de que alguien tenga la habilidad de hacer algo o que algo tenga la habilidad de hacer algo, tendríamos que mencionar el can, could, and be able to. Si vamos a hacer sugerencias, tendríamos que utilizar can or could. Si vamos a hablar de una opinión o consejo, podemos utilizar ought to or should. Tengo estas dos opciones. Una es un verbo ordinario, el segundo es un verbo modal. Si voy a utilizar solicitudes de manera formal, puedo usar el could, como también puedo usar may. Si voy a hacer una solicitud también, pero de manera informal, pues puedo usar can. Si voy a hablar de posibilidades, may, might. Si tengo la certeza de que algo es imposible, solamente puedo decir can't. Si tengo la certeza de que algo es cierto, utilizo must. Si tengo que hablar acerca de obligaciones para hacer algo, must. Have to or need to. Si yo quiero hablar de que no existe la obligación de algo, bien sea porque le quite esa obligación a alguien o porque simplemente menciono de que no es necesario hacerlo, puedo tener don't have to como también needn't. Needn't es una forma que ya no se utiliza mucho, todavía se usa en un contexto informal, pero no es tan usual encontrarlo. También podemos expresar para dar o solicitar permiso para algo. Esto sería usar can, can't, could or may. Y por último, si quiero decir que existe la prohibición para algo, puedo basarme solamente en mustn't. Entonces aquí ya esto es una forma generalizada de los contextos y cuál verbo modal puedo utilizar. Empecemos con ability. She can swim very well. Este es un contexto informal.
She could swim very well. Eso es un contexto formal. Entonces usamos can y could. Can informal, could formal. She is able to swim very well. Is able to se refiere a una situación que requirió un gran esfuerzo. Esto puede ser algo como un entrenamiento previo para llegar a ser capaz de hacer algo. Si vamos a hablar de sugerencias, podemos decir, you can go there and ask her. Esto es una situación informal. You could go there and ask her. Situación formal. Si vamos a dar opiniones, consejos o vamos a asumir algo, podemos decir, I think we should send him a card. Estoy asumiendo lo que deberíamos hacer. También encierra una opinión y un consejo, pero de manera informal. De manera formal sería, I think we ought to send him a card. Should I take this offer? Ought I to take this offer? Esto ya es un contexto formal. Esas son las diferencias entre el should, debería, y ought to, también, para entenderlo del mismo modo. Si vamos a hacer una solicitud formal, could you leave me here? May you sign here, please? Si es informal, pues recuerden que tenemos simplemente el can. Can you take me home? Si vamos a hablar de posibilidades, puede ser she could have missed her train last night. Es lo mismo si digo she may have missed her train last night o decir she might have missed her train last night. Esto es una posibilidad específica, pero en el pasado. I can take you on a ride one of these days. Esto es una posibilidad informal de manera generalizada. I could take you on a ride one of these days. También es una posibilidad generalizada, pero lo estoy diciendo de una manera más formal. Igual que si usaría el may. Look at the sky. It may rain soon. Se lo diría a un compañero de trabajo, a mi jefe, a algún colega, a alguien que no conozca, porque esto es un contexto formal. Simplemente menciono una posibilidad en general. Si yo voy a hablar en el futuro, pues también puedo hacerlo de manera generalizada. I will take you on a ride one of these days. Si en tal caso quiero plantearlo de una manera hipotética, solo en el caso de una situación hipotética, usamos might. Esto puesto en una oración sería today is sunny, but tomorrow it might rain. No hay una relación directa para yo concluirlo. Pero hipotéticamente puedo dar esto como una opción, como una probabilidad. Si tenemos la certeza de que algo es imposible, pues solamente tenemos un caso, el can't. You can't expect to earn more money in that company. Pero si creemos que algo es cierto, entonces podemos decir, you must be joking. The plant must grow quickly with this fertilizing. Siguiendo con los contextos, podemos hablar de obligaciones. Aquí es un tanto más complejo. Podemos verlo desde dos perspectivas. La obligación o la necesidad que siente el hablante, o reglas o obligaciones externas a quien lo dice o lo piensa. Es decir, el lugar en el que se encuentra puede ser su jefe, su profesor, una institución, etc. You must arrive early because they don't want to lose their time. You have to arrive early because they don't want to lose their time. En la primera, estamos teniendo una conversación con nosotros mismos. Puede ser que nuestra conciencia nos dice, usted debe llegar temprano porque ellos no quieren perder su tiempo. Pero yo le puedo decir esto a otra persona
con total seguridad. Trabajo para la compañía, le estoy diciendo que va a tener una entrevista y como parte de la información que le estoy dando, no nos haga perder el tiempo. You have to arrive early because they, los que lo van a entrevistar, don't want to lose their time. En la primera, estamos teniendo una conversación con otra persona o puede ser con nosotros mismos. Y en la segunda, ya es directamente la regla o la obligación que esta institución nos está dando. Otro ejemplo sería, I must double check this information. Tengo un reporte en mi mano y algo como que no me parece que esté en lo cierto. Me digo a mí mismo, debo verificar otra vez esta información. Pero resulta que puede que ese informe me lo está devolviendo mi jefe y ya se molestó porque consiguió un error. Entonces no puedo dejarlo para después. Tengo que hacerlo ya. I have to double check this information. Tengo que verificar esta información porque esto me puede traer problemas laborales. Otro ejemplo sería, we must take a break. Debemos tomar un descanso. Si quieren. We have to take a break. Tenemos que tomar un descanso porque ya sonó el timbre y entonces todos salen al patio central. Después de cierto tiempo, se acaba el descanso, continuamos. En la primera, estamos haciendo una sugerencia o decimos que debemos hacerlo, pero depende de nosotros si queremos o no. En la segunda, ya es una regla de la institución, puede ser. I need to take a break. Necesito tomar un descanso. Pero no es que me vaya a desmayar si no lo hago. You need to round them all before continuing the process. Puede que mi jefe me diga, usted necesita reunirlos antes de continuar con el proceso, pero a veces eso es difícil lograr si hablamos de estudiantes. Entonces es una regla suave, puedo romperla si no logramos reunirlos a todos. I need to evaluate them before continuing the process. Necesito evaluarlos antes de continuar con el proceso. Necesito hacerlo de alguna manera. Puede ser de manera formal o informal, a través de una herramienta como un examen o un quiz. Pero puede que mi jefe, mi superior me diga, you have to evaluate them before continuing the process. This is a strong rule. Noten que need to es una regla suave, tengo que cumplirlo, pero yo sé que siempre van a haber excepciones. En cambio con have to, no hay de otra. Tengo que hacerlo. Eso es una regla que no puedo romper. Necesito primero evaluarlos y luego sí continuaría con el proceso. Si seguimos en este orden de ideas explicando los contextos, podemos hablar de lack of obligation, la falta de obligación para hacer algo. Entonces tenemos el verbo ordinario have to, pero con negación, doesn't. She doesn't have to finish her homework tonight because it's due next week. This is a release of an external obligation. I don't have to take a break. I'm releasing myself of an external obligation. I don't need to take a break. Esa es mi opinión. Usando have, me estoy liberando de esa obligación. Pero usando need, estoy dándome una opinión a mí mismo sobre lo que considero puedo o no puedo hacer. No necesito tomar un descanso. Puedo continuar. Si voy a hablar de prohibiciones, puedo usar must. We must not assume that this information is correct. We mustn't assume that this information is correct. Como verán, puedo hacer una contracción. I must not take a break during the class. I mustn't take a break during the class. Si voy a dar permiso para algo o voy a solicitar permiso para hacer algo, pudiese plantear algo como May we park in the staff car park? Esto es una pregunta formal. Igual que Could we park in the staff car park? Pero si ya es informal sería algo como Can I borrow your car, Dad?
Para las situaciones formales podemos decir, no, you may not. Esto sería algo muy autoritativo. No, you may not. But you can park in the visitor's car park. Si queremos ser más amigables en vez de autoritativos, podemos decir, no, you can't. But you can park in the visitor's car park. Esto de una manera más amigable. Si le damos respuesta a Can I borrow your car, Dad? Pues nuestros padres de manera muy autoritaria pudiese decir No, you may not. Esto de manera autoritativa. O de manera más amigable, No, you cannot. Y listo. Les pregunto, ¿cómo pudiésemos responder a estas situaciones? Number 1. It's very cold today. Do you think it snow later? You leave your door unlocked when you go out. 3. They have filled the car with petrol before they set off. 4. My motorbike broke down next to a farm, but luckily I to fix it. 5. Mom says we watch TV after we have finished our homework. 6. You don't pick me up at the station. I can't get a taxi. This is impossible. It'd be a mistake. And 8. Jim have seen me because he walked past without saying hello. También podemos hacer los siguientes ejercicios. ¿Cómo responderían o qué dirían según la siguiente instrucción? You are at the academy talking to the secretary. Say that you were unable to get in touch with teacher Eric Rincón. ¿Cómo dirías esa oración? Piensa en el contexto, busca cuál verbo modal sería el indicado para expresar esta idea. Al igual que, I'm trying to write an essay as a homework from school. Say that I'm not allowed to use this laptop. Number 3. We had some issues in our business before, but not anymore. Deduce that it's true that we have taken over the business. 4. You want to go to a disco and you are an adult. Say that it's not necessary that you go along with your parents. 5th, you're getting in your classroom. Ask for permission to sit next to a classmate. ¿Cómo dirían esa oración, tomando en cuenta este contexto? ¿Y cuál verbo modal usarían para tal fin? And that's it. See you next class. And remember to keep practicing.